Señor, este es el momento tuyo con Él. Es donde tú le entregas lo que has venido a traerle esta mañana. Dios ha hecho mucho con nosotros. Ha hecho demasiado en nuestras vidas. Por lo tanto, un corazón agradecido sabe que nació para adorarle a Él. Que estamos aquí porque su amor nos alcanzó. Su gracia fue más fuerte que nosotros. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos dio vida y vida en abundancia. Y dice su palabra que el acta de los decretos que no era contraria fue anulada. Amado de mi alma, en esta mañana hacemos memoria de tu sangre derramada a favor de cada uno de nosotros, de su sacrificio, Señor, en la cruz. Que dice tu palabra, aleluya, que no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarte, sino que te despojaste de toda grandeza, de todo peso de gloria, haciéndote, Señor, semejante a los hombres. Aleluya. Dice tu palabra que dijiste en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aleluya. El rendirte, Señor, a ti mismo nos dio parte juntamente contigo. Y hoy dice tu palabra que estamos sentados en los lugares celestiales. Aleluya. El velo se rasgó y lo que impedía tu presencia, Señor, en mi vida fue quitado. Aleluya. Tengo libre acceso a tu gracia. Tengo libre acceso a tu presencia. Hoy en esta mañana puedo decir que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Levanta tus manos. Ribashetua, lebracatua, lebrashitua, lebasatua, kende, lebrashutua. Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Se está moviendo. Se está moviendo ahora ahí donde tú estás. Abraza la presencia del Padre en esta mañana. Hoy más que reunirnos aquí, hemos venido a adorarle y exaltarle. Donde que hoy estemos de pie, sabiendo, Señor, que el cielo está abierto a escuchar el cántico, a escuchar la adoración de aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Espíritu Santo de Dios. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, amado mío, amado de mi alma. Cuán hermosa es tu presencia, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque maravillosas han sido tus obras. Somos hechura tuya, Padre, creados para buena obra y para que andemos en ella. Espíritu Santo de Dios, este lugar es tuyo. Habla tú a tu pueblo, Padre, y establece tu gobierno, tu orden, tu control, Padre. Era mamá.
riba catua dentro, riba papa sua, riba papa, riba chatua, riba catua dentro, riba chatua, riba baba chatua, Espíritu Santo de Dios, sobre el trono de gloria, riba catua lebra chatua, riba baba chatua, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, está ahí, siento la presencia de mi Padre dándose cita en este lugar, visitando vida ahora, tocando los corazones, haciéndote entender que eres el motivo, la razón de tu existencia. Adórale, el Espíritu Santo está siendo derramado ahora sobre la vida. Este domingo la presencia de Dios cayó y el Espíritu Santo de Dios me enseñaba un río que se desbordaba en esta casa. Al día siguiente me soñé que de mis manos brotaba aceite. Es la unción y la presencia del Dios viviente siendo derramada sobre esta casa. El Espíritu Santo me decía: vengo como río desbordante ante los sedientos, aleluya, vengo a darle, aleluya, lo que la mujer samaritana necesitaba para ir y profetizar en toda Samaria. Vengo a darle, aleluya, vengo a darle del río de agua viva, aleluya, voy a avivar los corazones. El Espíritu Santo me decía: prepárense porque vienen servicios, aleluya, donde no van a poder parar de adorar, aleluya. Yo mismo, aleluya, voy a estar tocando las vidas, voy a estar tocando los corazones. Es un despertar para la casa, es un despertar, aleluya. Son ministerios, aleluya, que cabra chutua, rebasatua, y yo creo esa palabra. Gloria al Señor. Juan 19 hasta el 27. En esta ocasión yo lo leo por usted. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo: yo no soy. Y respondió, y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Dices que eres tú mismo. Gloria a Dios. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, escuche esto, eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien bautizará, quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que era antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Tome su asiento unos breves minutos. Voz que clama en el desierto. Y todos conocemos que Juan fue un profeta aproximadamente del siglo I, considerado en la Biblia un precursor de Cristo. Aleluya. Primo, dice la palabra de Dios, de Jesús, hijo de, aleluya, Zacarías y Elizabeth, y pariente de María. Vivió en el desierto
aleluya, predicando el arrepentimiento y el bautismo en el río Jordán. Ahora bien, primeramente quiero señalar quienes vienen a preguntarle a Juan, aleluya, son levitas, dice la palabra de Dios, y son sacerdotes. Y inmediatamente yo leí esto, aleluya, yo dije, pero ¿cómo es que los levitas y los sacerdotes son los que vienen, aleluya, a preguntarle a Juan quién él es? Aleluya, inmediatamente esto abrió una pregunta a mi espíritu, porque la palabra de Dios enseña que los levitas y los sacerdotes eran personas, primeramente, aleluya, los levitas eran de la tercera generación de Jacob, consagrado en la Biblia para el servicio, aleluya, en el tabernáculo. De la misma manera, los sacerdotes eran, aleluya, descendientes de Aarón y eran apartados, aleluya, para el servicio dentro del tabernáculo. Aleluya, lo que quiere decir que cuando yo veo que estas son las personas, los que fueron llamados, aleluya, a servirle a Dios, que están preguntando que quién es, aleluya, Juan el Bautista, esto me da a entender, aleluya, que los que estaban llamados, aleluya, a servir en el templo, aleluya, apartados para Dios, no le conocían, aleluya. Esto es, aleluya, impresionante, porque no puede ser que los que están llamados, aleluya, a servirle a Dios, a hablar de Dios, no conozcan a su Dios, aleluya. Yo no puedo pretender conocer a Dios por lo que está en la palabra, por lo que está en la escritura. Yo tengo que saber que las escrituras son buenas, pero que solamente a través del Espíritu puedo recibir la revelación del Padre. Aleluya, la intimidad con el Padre es lo que me da acceso a Él, y el acceso a Él es lo que me hace entender y discernir las cosas de Él. Aleluya, por lo tanto no se puede basar mi vida de fe en el conocimiento, en el intelecto que yo pueda tener de las palabras, sino que yo tengo que ir más allá y entender que las palabras son buenas, pero que es el Espíritu Santo quien me guía a Él. Y solamente de esa manera yo puedo dar testimonio de Él. Aleluya. Juan sabía cuál era el tiempo que estaba viviendo. Y aunque la palabra de Dios en el libro de Isaías señala el desierto como un camino por medio del sendero que necesitaba ser preparado para que Dios guiara a su pueblo, pero permítame, por favor, en estos momentos utilizar, aleluya, esta palabra para figurar, aleluya, el tiempo que Juan estaba viviendo. Aleluya. El desierto nosotros conocemos que es un lugar árido, seco, escaso de algún recurso. Aleluya. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios quiere decir allí es que el lugar donde Juan estaba, o el tiempo en que Juan estaba viviendo, había falta algo. Y por eso Juan dice: yo no soy el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Ahora, yo soy una voz que clama en el desierto. El Señor me decía, una de las cosas que nos castran y nos hacen ser infuncional en lo que hacemos es tratar de hacer lo que no fuimos llamados a hacer. Es entender, aleluya, que somos profetas cuando Dios nos llamó a ser evangelistas. Y hay un momento del ministerio donde Dios te tiene practicante. Tú no has llegado, ahora Él te tiene practicante. Aleluya. Ya Juan estaba ejerciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. La acción que tenía y el impacto que tenía en medio del tiempo que estaba viviendo no lo hizo desvirtuarse de lo que Dios lo había llamado. Aleluya. Dicho sea de paso, en una ocasión los fariseos lo quisieron dar por el Cristo. Lo único es que si él se hubiese creído que era el Cristo, aleluya, también hubiese sido crucificado. Lo único es que esa crucifixión no iba a producir lo que la crucifixión de Cristo produjo, que fue libertad y que nos hizo acepto cuando nosotros éramos rechazados y apartados. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos, primero, el tiempo que estamos viviendo, y segundo, para lo que fuimos llamados. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto? El tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo que Juan estaba viviendo, no hacían falta las palabras. El tiempo que Juan estaba viviendo, no hacían falta las letras. El tiempo que Juan estaba viviendo, no hacían falta los hombres con mucho conocimiento de Dios. No hacían falta. Ahora, ¿qué hacía falta? Hacía falta uno que tuviera la revelación del Padre.
Hacía falta uno que tuviera la conexión con el Padre. Hacía falta uno para hablar de Cristo, aleluya, sin robarse el escenario y sin robarse la gloria a Él. Los fariseos y escribas tenían mucha palabra. Lo que hacía falta era revelación. Palabra había en aquel tiempo. Doctores de la ley habían. Gente que conociera de Cristo había mucha. Gente que hablara de Él había mucha. Él me decía, en este tiempo hay mucha gente que sabe de la palabra de Dios, que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Ahora hace falta gente que tenga la revelación, que venga de arriba, que suba al mente y hasta que Dios no baje, no descienda, que se deje dirigir por Dios y que más que presumir ser cristiano pueda presentar a Cristo en cada una de las cosas que haga. Escuche esto. Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente. Gloria a Jesús. En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Y cuando yo leí esto hace mucho tiempo me di cuenta que nunca el problema fue la ley. El problema no era la palabra. No era lo que estaba escrito, sino aquellos que dictaban la ley que no la cumplían. Porque cuando una persona está lleno solamente de conocimiento y escaso de revelación, convierte todo su conocimiento humano en dogmas de hombre. Todo aquel que presume su conocimiento, que presume, aleluya, lo que tiene, el saber que tiene, se convierte en alguien que solamente busca, aleluya, defender su postura, aleluya, y exponer delante del público el conocimiento que tiene. Pero eso nada tiene que ver con Cristo. Aleluya, voz que clama en el desierto es un llamado a más que hablar de el maestro, es mostrarlo, es presentarlo, a que el mundo le vea a través de nosotros. De nada vale hablar, saber mucho de él, si no ha sido formado en mí. Es necesario, aleluya, saber que todo es por él y para él. Por lo tanto, mi mensaje no puede presentarme a mí. Mi mensaje tiene que presentarlo a él. Mi vida cristiana tiene que presentarlo a él. Aleluya, tiene que identificarlo a él. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que pueda trazar aquí delante, tiene que hablar de él, porque él es el centro de mi vida. Él es el centro del mensaje. No fuiste ni tú ni yo quien murió. El que murió fue él. Lo que quiere decir que de nada vale la palabra que nosotros podamos decir, el buen mensaje que podamos practicar, la mucha elocuencia que podamos mostrar, si el mensaje que nosotros predicamos de aquí delante, aleluya, esa palabra no está filtrada por Cristo, no va a producir lo que Cristo produce. Aleluya, por lo tanto, se vuelve, aleluya, en un mensaje más. Te convertirás en un orador más. Te convertirás en uno que tiene mucho conocimiento, pero que tiene poca revelación. Es la revelación, aleluya, recibida a través de él, lo que hace que mi mensaje sea de impacto, lo que hace que mi mensaje transforme, lo que hace que mi mensaje liberte, lo que hace que la palabra que exponga
pongamos de aquí adelante produzca lo que Cristo produce. Por lo tanto, este es el tiempo donde nosotros tenemos que presentarlo a Él más que presentarnos nosotros. Aleluya. Juan sabía el tiempo que estaba viviendo y para lo que fue señalado. Aleluya. Él sabía que el tiempo que él estaba viviendo era un tiempo difícil. Aleluya. Estaba en medio de un desierto. ¿Por qué en medio de un desierto? Porque había gente que presumía tener a Cristo, pero estaba lejos de Él. Por eso Cristo le dice: ustedes son sepulcro blanqueado, están bonitos por fuera, pero están vacíos por dentro, porque tenían mucho, aleluya, reconocimiento, pero estaban escasos de revelación. Por lo tanto, estaban guiando a la gente a ellos, pero lo estaban alejando de Cristo. Lucas 7:12. Escuche esto. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se devolvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y lo envió a Jesús para que le preguntara: ¿eres tú el que había de venir? Otra vez la misma pregunta. ¿O esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de muchas enfermedades y plagas y de espíritu malo, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo: id, haced saber a Juan, gloria a Jesús, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Fíjense algo aquí. Cuando le mandan a preguntar, cuando van donde Juan el Bautista a preguntarle, Juan el Bautista se describe como una voz que clama en el desierto. Juan era la palabra de Dios en medio de un mundo en caos y difícil que nada tenía que ver con el evangelio de Cristo. Aleluya. Ellos dictaban la ley, como acabamos de leer, pero no la vivían, o sea, no la llevaban. Pero fíjese algo, cuando Juan manda a preguntarle a Cristo, Cristo no responde con palabras, Cristo responde con los hechos. Le estaba diciendo, acuérdate que tú eras la palabra que iba a trazar el camino. Yo soy el camino y la palabra materializada en este tiempo. Aleluya. Juan era la voz, pero Cristo, aleluya, es la palabra hecha vida. Por eso Juan lo describe como el verbo, aleluya, el primogénito de toda creación. Aleluya. Ya no era la palabra, aleluya, trazando el camino, sino la palabra materializada. Aleluya. En este tiempo, aleluya, nosotros estamos llamados a cargar la palabra, aleluya, pero también a materializar la palabra por medio del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo, que tenemos que levantarnos, aleluya, valiente, con un evangelio no adulterado, con una palabra fresca de parte de Dios, que más que presumir lo que sabemos, que más que presumir los años que tenemos, que más que presumir el liderazgo que tenemos, que más que presumir, aleluya, la vida que tenemos que presumirlo a Él. Que cuando la gente te conozca, la gente sepa que todo lo que tú eres no se lo debes a tu mérito, no se lo debes a las noches de desvelo. Dicho sea de paso, el carácter para tener las noches de desvelo te lo dio Dios. Más del 40% del que está aquí estudió después que conoció a Cristo. Porque la vida de esclavo, te separa de lo que Él tiene para contigo.
Por eso el bautismo, más que una ley mosaica, era una costumbre y era un acto simbólico. Aleluya. Que hay muchos estudiosos, pues, algo de lo que dice la palabra, es que comenzó cuando el pueblo cruzó el río Jordán. Aleluya, es uno de los primeros actos de bautismo. Y esto, aleluya, venía a presentar lo que era una transición de una vida de esclavo ahora una vida de libertad. Cuando Cristo llega a nuestra vida, está partiendo la historia de nosotros en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Por lo tanto, aleluya, ya no somos esclavos de lo que somos, sino de lo que éramos, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo tengo que reconocer que antes de Él no era nada. Por lo tanto, ahora en la nueva vida que estoy viviendo, lo único que me cuesta y lo que sabiamente tengo que hacer es presentarlo a Él en cada uno de mis méritos, de mis logros, de mis aleluya, de mis hazañas, de todo lo que pueda hacer. Voz que clama en el desierto. El Señor me habló y me dijo: todo conocimiento de escritura es argumento y suposición. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan: que la gracia y la verdad fue dada por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue por medio de Jesucristo. Contigo mismo, a través de ti, tú puedes tener mucho conocimiento, basándote en ti mismo, comprando libros, estudiando, escudriñando las escrituras. Pero eso no te autoriza en el cielo. Lo que te autoriza en el cielo es la marca de Él. Es el encuentro con Él. Jacob no cambió hasta el tercer encuentro. Tuvo 3 visitaciones. Pasó por Mahanaim, pasó por Peniel y pasó por Betel. Pero fue en la última visitación donde agarró el ángel. Fue en el momento como que despertó y dijo: espérate, que me has visitado 2 veces y yo me he quedado lejos. Ahora no te me vas a ir. Hasta que tú no me bendigas, no te vas. Así que más que presumir tener mucha letra, hay que buscar el encuentro con Él. Es el encuentro con Él lo que te marca. Mira, tú no vas a ser un cristiano de verdad hasta que tú no te encuentres con Él. Es porque mucha gente hoy están y mañana no están. Es porque no han tenido el encuentro con Él. El día que tú te encuentres con Él, mírame, los vientos que se preparen, las tempestades que se preparen, los momentos difíciles que se preparen. Aleluya, porque te vas a convertir en el monte de Sión. Aleluya, que los vientos te golpean, pero que tu fe permanece. Así que en este tiempo tenemos que prepararnos. Porque nosotros, los que hemos conocido, tenemos que trazar el camino para que una generación, más que tener palabra, tenga evidencia y pueda decir: yo me acuerdo que yo era un muchachito y cuando en la iglesia caía la gloria, cuando el Espíritu Santo se derramaba, yo no sé, pero había algo que comenzaba a pasar dentro de mí y yo comenzaba a temblar y yo comenzaba, aleluya, a llorar. Yo quiero que tú sepas que este es el tiempo que si no buscamos a Dios y tenemos la revelación de Él, seremos ahogados por la teología, por la palabra, por las posturas ortodoxas que muchos tienen. Aleluya, que tienen mucho conocimiento de ella, pero que es una palabra que no es
edifica al pueblo, que no transforma al pueblo, que no liberta, que no restaura, que no presenta a Cristo. En los últimos tiempos, yo me he dado cuenta que estamos en una generación que está llena de información de Él, pero no tiene encuentro con Él. Por lo tanto, sus argumentos solo buscan presumir su pleno conocimiento, pero nada de exhibirlo a Él. Este conocimiento no edifica, no transforma, no restaura, no da vida. Está totalmente distorsionado de la palabra de Cristo. Voz que clama en el desierto, en un mundo en caos donde la mentira está disfrazada de verdad. Voz que clama en el desierto, en una generación de modernismo en la que hemos incluido, aleluya, esto en la iglesia, ignorando la corrección. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Líderes y pastores que guían a la gente a ellos, no están preparando el camino a Dios, que solamente se exhiben a ellos, pero que no exhiben a Cristo, que su mensaje habla más de ellos, pero que presentan poco a Cristo, que en la calle son una cosa y en la iglesia son otra. ¿Dónde está la gente, aleluya, que conoció a Dios, que Dios se le reveló, que está llamado, asignado en este tiempo para guiar al pueblo a Cristo? Y hace mucho yo prediqué: cuando los ungidos callan, ¿quién hablará? Y ahora la pregunta es: cuando los que están llamados a servir en el templo no conocen al Dios al que ellos le sirven, ¿qué hacemos con el pueblo? ¿Qué hacemos con el pueblo? Si el que está llamado a llamar el timón del barco suelta los remos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces se han levantado criticando a una generación que está llena de emoción, pero no sabiendo que la sangre de esa generación está corriendo sobre ellos. Porque lo han llamado a guiar al pueblo, pero ellos lo están guiando a ellos. Lo han llamado a guiar a la gente a Cristo, pero ellos lo están guiando a ellos. Lo están enseñando a servir en la iglesia. Le están enseñando su ministerio, llevándolo a servirle. Le están enseñando el diezmo que dan. Le están enseñando los beneficios del ministerio, dónde lo llevan a cenar, dónde lo transportan. Entonces el discípulo se está enamorando del ministerio, pero no se está enamorando de Dios. Y yo amo esta casa, porque lo que me enseñaron no fue el ministerio. Me enseñaron a venir aquí al altar a ayunar. Eso fue lo que aprendí. El primer ayuno 3 días con ese varón que está ahí, Alessi. Y yo lo escuchaba la noche entera hablar en lengua bajo un fuego. Y yo me dormía y cuando despertaba lo encontraba de nuevo paseándose por todo esto. Y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Y cuando fui a mi primer encuentro, la percepción que yo llevaba era de encontrarme con Dios. Yo decía, un encuentro con Dios. Y vine del encuentro, fue impactante, pero ni le vi la sandalia de los pies, ni le vi la espalda, no le vi nada. Y Castillo me regaló un libro de Casio Luna. Creo que era en honor al Espíritu Santo en ese tiempo. No era de Casio Luna. En honor al Espíritu Santo. Y cuando yo comencé a leer todo lo que ese hombre decía ahí, yo estaba ahí sentado. Le dije al Señor, ya tengo 2 días y medio aquí. Me estoy secando, ahorita entrego. No puedo salir de aquí sin que tú me marques. Porque no quiero ser uno más. Yo te dije a ti que te iba a dar 1 año para conocerte. Si en 1 año no pasa nada, lo siento mucho. Yo en mi ignorancia. Alexis se fue y me dejó porque él entregaba a las 12 y yo entregaba a las 6 de la tarde. Y él se fue a entregar.
Y me postré ahí a orar con el libro abierto y la cabeza metí en el libro. Le dije, tienes que hablarme hoy, si tú eres un Dios real. Tienes que hablarme. Y ahí sentado escuché esa voz que me retumbó. Emmanuel, me desperté. Digo, si eres tú, llámame de nuevo, que ahora estoy despierto. Y escuché esa voz literalmente como que entró, mire, que entró por la puerta así. Como un viento. Fue Emmanuel, como que corría. Digo, tú eres real, Señor. Tú eres real. Esto es lo que necesito para servirte. Por encima de todo lo que venga. Aleluya. Así que vine a hablar con alguien en esta mañana. Póngase sobre sus pies. Que necesita más que tener palabra. Necesita encontrarse con Él. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Porque Cristo vuelve otra vez.